Buenos días, vamos a dar inicio a este curso sobre el papel de la mujer en la medicina popular canaria y para eso vamos a hacer, primero que todo, una introducción al concepto de patrimonio para poder llegar a la idea de patrimonio inmaterial, porque estos conocimientos ligados a la naturaleza, ligados al uso de la botánica, de las tradiciones, de muchos elementos de la cultura popular ligados al ámbito de la sanación y la religiosidad, están incluidos dentro de las nociones de patrimonio inmaterial. Y por eso entendemos que establecer un punto de partida sobre qué es patrimonio inmaterial, algunos de las formas en que ha variado a lo largo del tiempo hasta llegar a esos patrimonios especiales entre los que el patrimonio inmaterial se encuentran, nos parecen un tema de vital importancia. Vamos a compartir pantalla. E iniciemos. Bueno, a lo largo del tiempo, sobre todo ya desde el siglo XX, el concepto de patrimonio ha ido evolucionando y puede decirse que hoy en día hablamos de que se trata de algo más que un conjunto de bienes. Se trata de una construcción de tipo social, una construcción histórica, mediante la cual la sociedad, nosotros, los estados, las naciones, la historia, le otorga determinadas características, determinadas condiciones, determinados contenidos a una serie de elementos. Este sentido de lo que es patrimonial o no lo es, por ejemplo, determinados edificios, lugares históricos, objetos, incluso costumbres, como señas de identidad a proteger y mantener, forman parte de lo que hoy concebimos como patrimonio cultural. Es, por lo tanto, una herencia, algo que nos viene del pasado, pero a lo que nominamos desde el presente. Vamos a abarcar, hoy en día que existen una variedad de patrimonios importantes, entre los que tenemos los tangibles, intangibles y también los naturales, en los que hablaremos a continuación, que forman parte de unas determinadas prácticas sociales a los que una comunidad a lo largo del tiempo les ha atribuido determinados valores. Estos valores están siendo transmitidos, siendo resignificados de manera constante a lo largo del tiempo y de una generación a otra. Por ello, no todo puede ser considerado patrimonio. A lo largo de las clases iremos viendo un poco cuáles son las condiciones que se cumplen para ello y qué es lo que implica para esos elementos en concreto. De este modo, un objeto X se transforma en patrimonio o en un bien cultural, que también puede dejar de serlo, no se trata de algo a perpetuidad, mediante un proceso por el cual un colectivo afirma esa condición. No podemos olvidar que el patrimonio también es un concepto jurídico importante. Este proceso, mediante el cual determinados elementos se convierten en patrimonios culturales, son procesos sociales y culturales, a los que, mediante los cuales les son atribuidos a esos elementos unas funciones, unos significados, unos valores concretos, que no formaban parte de ese objeto en sí, o de ese bien en sí, porque puede tratarse también de un patrimonio inmaterial, por lo cual estamos hablando de conocimientos, de tradiciones y de otro tipo de ámbitos, ¿no? A esto hay que agregar que, como digo, no se trata de algo que sea para siempre, sino que se trata de una construcción constante, permanente, en muchos casos incluso polémica y compleja, de construcción de significados y de sentidos que varían según las circunstancias. De este modo, objetos, conocimientos y bienes a los que se les da ese valor extra son asociados a una cultura determinada del presente que los contextualiza, los recrea y los interpreta de una manera dinámica. El valor de estos bienes y de estas manifestaciones culturales también, como decía, no viene precisamente del pasado, sino que se dan en el presente. Es decir, no se trata de rescatar un elemento tal y como estaba antes, sino de dotarlo de determinado valor en la actualidad. Por lo cual son las personas en un lugar, en un momento X, con unas causas concretas, los que seleccionan estos elementos que se considerarán o no patrimoniales. Los ciudadanos, por tanto, no serían unos meros receptores pasivos
sino que son ellos quienes conocen, quienes conceden valor y quienes además interpretan y plantean los diversos usos que se le pueden dar a un bien del tipo que sea. Por ello, el propio concepto de patrimonio cultural ha variado a lo largo del tiempo. Hoy, por ejemplo, entran muchas que antes, en categorías anteriores, no estaban incluidos, ¿no? Por ejemplo, expresiones culturales del presente que ya empiezan a catalogarse como parte de ese patrimonio cultural que debe ser conservado y debe ser transmitido. En principio, se trata de un concepto que sobre todo, incluía elementos de tipo monumental, artísticos, de patrimonio tangible, cosas que podemos tocar, que podemos ver directamente en nuestro mundo, ¿no? Y que con el tiempo ha ido trasladándose a contextos que tienen que ver con lo intangible, lo etnológico, lo espiritual, lo filosófico o, por ejemplo, lo industrial. En un principio tenemos una división entre patrimonios tangibles, intangibles y naturales. Vamos a tratarlos ahora como determinados tipos de patrimonio. Por un lado tenemos los patrimonios tangibles, que como bien su nombre plantea, se trata de aquellos elementos materiales que podemos ver, que podemos además tocar, como pueden ser el caso de muebles, inmuebles, obras de arte, incluso elementos del patrimonio industrial como molinos, que sin formar parte, por ejemplo, de un contexto artístico o histórico concreto, sino de una realidad cotidiana, hoy en día conforman parte de esos elementos reconocidos por la sociedad. Los elementos naturales, que son también una incorporación más novedosa de los mismos, que conforman pues todo aquello, todas esas formaciones físicas y formaciones biológicas, como por ejemplo el hábitat de determinadas especies de animales o determinadas especies de vegetales considerados de valor local o de valor universal y también de valor científico y de valor estético, y los patrimonios intangibles, entre los que los conocimientos ligados a los usos medicinales, a los usos del patrimonio natural relacionado con las prácticas de curación y sanación en el contexto canario están incluidos, es aquel que engloba pues costumbres de una sociedad. No podemos tocarlos, aunque en muchos casos lleva implícito una serie de elementos de tipo material, como es el caso de lo que vamos a trabajar en esta asignatura, como pueden ser las plantas, pero que sobre todo son aquellos celebraciones, conocimientos, tradiciones, saberes y creencias que hoy en día se consideran importantes de conservar. El patrimonio a su vez se divide en patrimonio arqueológico, patrimonio artístico o patrimonios de tipo industrial o patrimonio natural. Vamos a ir por paso trabajando un poco sobre lo que sería el patrimonio arqueológico. Son aquellos que reconocemos de manera más cotidiana, son aquel conjunto de bienes muebles o inmuebles con determinado carácter histórico que son estudiados mediante la metodología arqueológica. No importa si están en un museo, si siguen estando bajo tierra, si están bajo la superficie del mar, son todos testimonios de las actividades humanas en el pasado. Este tipo de patrimonio dio lugar a la consolidación, por ejemplo, de la arqueología como ciencia, al desarrollo de importantes legislaciones sobre cómo conservar o cómo rehabilitar determinados patrimonios, incluso los usos que se les daban a los mismos y la introducción de criterios didácticos o incluso lúdicos de cómo presentarlo y representarlo. En la actualidad tenemos también el patrimonio artístico y el patrimonio histórico. Son aquellos bienes materiales o inmateriales que pueden ser de tipo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico o, por ejemplo, científico o técnico. Tenemos, por ejemplo, obras como las esculturas, los grandes monumentos o aquellas obras artísticas que se entienden aportan de una manera estética a una comunidad. Pueden ser propiedad de alguien en concreto o pueden ser simplemente una propiedad de tipo nacional, pero sobre todo representan el legado histórico común de un pueblo. Esto es un elemento fundamental. El patrimonio industrial, por su parte, es un conjunto de
Forma parte de los restos de una cultura industrial que no tiene esa antigüedad con la que antes se relacionaba el patrimonio, sino que es algo mucho más actualizado, más tecnológico, pero que incluye, por ejemplo, molinos, fábricas, sitios de procesar y refinar, almacenes, depósitos, que forman una parte importante de la historia de las comunidades. Bueno, tenemos también el patrimonio natural, que como decía, con el tiempo ha ido incluyendo algo más que esas formaciones físicas y biológicas que habitan determinadas especies de interés, para convertirse también en espacios ligados a los usos de los hombres, como pueden ser espacios de cultivo, caseríos agrícolas, caminos e incluso pueblos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la noción de paisaje cultural, que refleja esos espacios habitados por los seres humanos, que pueden incluso rebasar el contexto geográfico de una zona para entrar en otra, y que confluye sobre todo en el lugar que le dan los seres humanos a los mismos. Aquí tenemos una serie de bienes catalogados como bienes inmuebles, que suelen ser importantes. Son, a partir de 1985 se crea una nueva figura, la de bien de interés cultural y bien de interés inmueble, y aquí tenemos unas nociones de algunos de esos bienes, ¿no? Como por ejemplo los monumentos, los monumentos, los jardines históricos, el conjunto histórico, que sería una agrupación de bienes donde se lleva a cabo una determinada actividad humana o un asentamiento humano a lo largo del tiempo. Los sitios históricos, que son espacios, lugares vinculados a una serie de acontecimientos, sin que eso implique que en esos espacios haya algo representativo, sino que permanecen en la memoria colectiva, o las zonas arqueológicas, que son aquellos espacios o pasajes donde existen una serie de bienes susceptibles de ser estudiados. Y el que nos ocupa, por encima de todo, teniendo en cuenta el tema de estas clases, es los patrimonios intangibles. Este patrimonio intangible o inmaterial, como también se le llama, son aquellos, como bien su nombre indica, que no pueden ser tocados, pero sí que pueden ser vistos, ingeridos o escuchados. Ahí tenemos una variedad gigantesca de elementos de tipo tradicional, donde también están incluidas las sustancias físicas con las que se trabaja. Pensemos, por ejemplo, en recetas medicinales o en recetas de comida, donde pues tenemos los elementos materiales con los que esas recetas básicamente se construyen. Es aquel que engloba aquellas costumbres del pasado de una sociedad que perduran hasta la actualidad y que incluyen saberes, tradiciones, creencias, celebraciones, conocimientos, pero también conductas, formas de creer, formas de educar de una comunidad. En muchos casos se transmite de manera oral, por lo cual su conservación es compleja, porque incluye incluso la gestualidad, y modifica, y además se modifica, y es muy importante esto, se modifica a lo largo del tiempo, porque está en constante uso. Tenemos, por ejemplo, los saberes, que serían aquellos conocimientos de la forma en que se hacen determinadas cosas, las celebraciones, que implicarían rituales, festividades y prácticas de la vida más o menos cotidiana de una comunidad, o las formas de expresión, que incluyen la lengua, tanto oral como escrita, pero también incluye la música, las representaciones plásticas y otras singularidades de tipo lúdico, ¿no? Que las comunidades las entienden como parte de su singularidad. Y por último, esos espacios, esos lugares donde se han desarrollado y se desarrollan distintas prácticas culturales. Un ejemplo muy común son los espacios destinados a los mercados o espacios destinados a santuarios temporales, o donde se desarrollan determinados rituales en momentos concretos del año. Todo esto conforma pues, un ámbito muy rico, un ámbito muy importante para las comunidades y de una difícil conservación si tenemos en cuenta pues, las normativas más antiguas sobre cómo conservar o cómo básicamente transmitir el patrimonio cultural.
Vamos a dejar de compartir. Espero que que esta clase les haya parecido de valor. Creo que es una introducción importante para poder luego adentrarnos en los temas más concretos. Pues nada, muchísimas gracias por su atención.